cuando Macri propuso el blanqueo de capitales y que quiso poner a su familia y cómo le va a perdonar, que tienen que pagar impuestos, que no puede ser, éramos muchos y muchas lo que decíamos no puede ser, y ahora Massa, entre todos los blindajes que tiene, propone que tiene una inflación de cerca de 8-9% y ahora propone el blanqueo y todo el mundo dice, bueno, hay que votarlo. Bueno, lo envió un proyecto este martes del ministro de Economía Sergio Massa, lo envió al Congreso, se titula Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. Es la forma eufemística para decir... Un acto patriótico te da. ¿Dónde firmo? Casi. Bueno, es un eufemismo para decir que se trata ni más ni menos que un blanqueo de capitales para quienes evadieron impuestos y o fugaron capitales. El texto tuvo ciertas modificaciones en relación a borradores previos. Uno de los cambios más importantes es que se eliminó la figura de colaborador, que establecía incentivos para quienes brinden información, en parte porque muchos analizaban que no iba hay cierto pacto mafioso en el capital financiero y nadie se iba a atrever a dar datos. Otra cosa que se agregó, que se les prohíbe ingresar a los condenados por delitos de lesa humanidad. No sé si ya a esta altura queda alguno en condiciones de blanquear algo, pero bueno, está esa cláusula. ¿A quiénes beneficiará concretamente? Bueno, a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas que posean moneda, bienes, inmuebles o muebles y activos financieros no declarados al fisco. Las alícuotas van a ir del 5% al 20% según el plazo en que se entre al blanqueo, 5% en los primeros 120 días desde que entre en vigencia, si es que el Congreso vota este blanqueo. Las alícuotas van a aumentar 2,5 puntos porcentuales cuando el patrimonio declarado esté en el exterior. Por otro lado, va a haber una alícuota especial de 1,5% para personas humanas que blanqueen moneda nacional o extranjera, cuyo monto no supere el 35% de los ingresos anuales de los últimos años. Bueno, el proyecto, hay que recordar, está encuadrado en el acuerdo que alcanzó Massa con los Estados Unidos para el intercambio de información fiscal. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Estados Unidos concentra el 12% del total global de recursos ocultos en guaridas fiscales. Delaware es un estado donde hay una guarida fiscal muy importante. Es decir, ocupa el primer lugar. Esencialmente una guarida fiscal. Esencialmente una guarida fiscal. Ocupa el primer lugar en el mundo en captar recursos en esas guaridas fiscales, según Tax Justice Network, que es una red por la justicia fiscal. De este modo, los Estados Unidos están provocando pérdidas a otros países por recaudación impositiva de unos 20.000 millones de dólares anuales. Bueno, el ministro Massa aspira a que parte de esos recursos saqueados al país y que están en el exterior regresen a la Argentina. ¿Qué éxito va a poder tener con el blanqueo? Bueno, es dudoso. Por ejemplo, el blanqueo macrista, que incluso fue mejor encubierto porque se votó junto con una supuesta reparación histórica a los jubilados. Claro. En este caso no hay reparación histórica a los jubilados ni nada. Bueno, pero aquel blanqueo fue bastante exitoso. Se exteriorizaron 117.000 millones de dólares, es decir, casi un cuarto del PBI argentino, pero gran parte de esos recursos se blanquearon, pagaron el impuesto, pero quedaron en el exterior, es decir, no regresaron al país. Bueno, es difícil que Massa tenga mejor suerte, hay que esperar y ver. Es muy importante para entender este proyecto también pensarlo de una óptica más general, más estructural. Nuestro país se enfrenta a un problema estructural, digamos, de evasión y fuga de capitales, que explica, entre otras cosas, que haya una escasez, entre otros factores, no es el único, pero que haya una escasez muy importante de divisas, de dólares. Veamos por qué. Una investigación sobre la fuga de capitales, allá por 2001, demostró que los grandes bancos fueron los que organizaron la salida de capitales en medio de la crisis en favor también de las grandes empresas. Hay otro dato importante, una develación de un ex empleado de JP Morgan, Hernán Arbizu, un hombre medio oscuro, también expuso que este banco estadounidense, JP Morgan, facilitó entre 2006 y 2008 que 500 clientes argentinos sacaran 400 millones al exterior mediante un sistema que facilitaba evasión de impuestos, fuga de capital. En 2014 otra investigación del Congreso corroboró que el HSBC contaba también con una estructura para facilitar de vuelta evasión y fuga de capitales.
algo similar a lo que hacía JP Morgan. Es decir, que estamos frente a una práctica sistemática por parte del sistema bancario. ¿Quiénes utilizan estos servicios bancarios? Bueno, en Argent Paper, que es un libro de Santiago O'Donnell y Thomas Lukin, que recopila los capítulos argentinos de los Panama Papers, allí dicen que lo que ocurrió, pues se acuerdan, fue apenas asumió Macri, los estatales cantaban "no tengo cuentas en Panamá, soy trabajador del Estado Nacional", cuando los querían despedir, porque una de las grandes develaciones fue que la familia Macri tenía un sistema mamuscas para ocultar su patrimonio en el exterior. Entre otros estaba Jorge Macri, que ahora aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También estaba Grindetti, que aspira a gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese libro, Santiago O'Donnell y Thomas Lukin dice que lo de la familia Macri no era un caso aislado, y ellos reconstruyen una lista larga de argentinos que están involucrados. En los Panama Papers hay de todos los colores políticos y disciplinas, incluso deportistas famosos, incluso mundialistas. Bueno, y ahí están Lázaro Báez, Blaquier de Ledesma, la familia Coto, Garfunkel, Cristóbal López, Martín Redrado, la empresa Arcor, Manieto, Antonio de la Rúa, Techín. Y después hubo otras develaciones como Pandora Paper o Bahama Leaks, donde se repiten los personajes o se amplía incluso esta lista de... Celeste Murillo, Diego Sánchez, se amplía un poco más. Celeste Murillo figura con $1 en el exterior. Bueno, voy a blanquear todos mis activos, les aviso. Bueno, en el periodo que abarca los 3 gobiernos kirchneristas y el gobierno de Mauricio Macri, se fugaron del país 190.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI. Una gran parte de lo fugado corresponde a patrimonio no declarado ante la AFIP y oculto en paraísos fiscales. Todo este esquema de estafa y saqueo va a tener un perdón si el blanqueo que mandó Massa es aprobado en el Congreso. Pablo Nino.